Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar del movimiento del mercado y de las segundas derivadas o de los dos factores que afectan muchísimo, que es el VANA y el CHAR, ¿no? Y espero, hemos intentado o he intentado hacer la presentación o hemos hecho la presentación de la forma más intuitiva y sí que lo que me gustaría que durante la presentación, si en algún lado vemos que no se entiende, ¿vale? Paremos y que lo intentemos explicar. ¿Por qué lo digo? Porque a la primera parece muy difícil, pero luego si le pillas los 3 o 4 movimientos que hace el mercado o que lo que debería hacer el mercado, al final se puede llegar a una conclusión que se queda como una red neuronal de si pasa esto, debería pasar esto, debería pasar otro. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento básico, ¿vale? Y después de ese movimiento básico, podemos subir a los siguientes niveles de ver exactamente en qué momento, a qué hora, y luego cada vez, como estamos trabajando ahora mucho en el grupo, de mirar las expiraciones, cómo se sobreponen una encima de las otras y cómo estas acumulaciones de vez en cuando funcionan. Muy importante. Eso no es el santo grial. Eso no es el único indicador. Y recordemos que el mercado de opciones es parte de un mercado subyacente y es una parte grande, una parte que hemos hablado en la sesión anterior, en el vídeo anterior, hemos hablado de que es importante, a veces se acumula, pero no siempre funciona, ¿no? Como siempre, el risk disclaimer, ya sabéis, aquí todo es meramente educativo y realmente lo que buscamos es que entendáis el funcionamiento de esos mercados y no es un llamamiento a la inversión o a contratación de estos productos. Y lo que estamos hablando del VIX, ¿no? Que son productos muy complejos creados por los mejores de Wall Street con el fin de que tú pierdas dinero, ¿vale? Es decir, tú compras una acción donde tú quieres participar en un beneficio de una cosa que a ti te puede gustar, es una cosa y pues un producto, es decir, es una acción, ¿no? Que tiene ventaja o no tiene ventaja, eso ya se puede discutir, pero el segundo punto, todos esos productos que se están creando y todos los productos que crea la banca, no lo olvidéis nunca, están hechos para que tú dejes el dinero. Eso está hecho así, ¿vale? Entonces, vamos a conocer lo que es el mercado. Lo que hoy vamos a tratar es todo relacionado a la delta, ¿vale? ¿Por qué digo todo relacionado a la delta? Porque los tres, que al final no lo puse porque también hemos puso todas las segundas derivadas y todo lo que mueve el mercado o lo que mueve el mercado, todo lo que puede tener un impacto sobre el mercado es una cosa relacionada a la delta. ¿Por qué la delta? Recordáis el vídeo anterior y lo vamos a ver hoy y se va a ver por parte por qué es. Porque es el indicador, digamos, el que le dice al creador de mercado, a Gary, que no puedo más, escuchando una cosa. Uy, Eso dice Gary. Antonio. Ya está. Antonio ha dicho, todo el mundo, Antonio no puede. Espera, que a Antonio le apagamos el micrófono. No se lo puedo apagar. No se lo puedo apagar. Vale, pues Antonio se lo ha apagado. Vale. Entonces, realmente todo va en relación a sus necesidades de quitarse este riesgo, reducir su riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que él puede especular, puede tener una posición, pero su negocio es crearte a ti mercado, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que es la aceleración de la gamma, la aceleración de la delta, que realmente es, el gamma te dice cuánto se acelera la delta, luego la aceleración respecto a la volatilidad, aceleración o desaceleración, perdona, es la aceleración respecto a la volatilidad, que es la banda, y la aceleración respecto al tiempo, que es el churn. Esas 4 cosas, pero si todo lo enfocas, al final todo viene no lo llamemos delta, viene a la necesidad de no llevar riesgo. Vamos a llamar el factor este que tiene el market maker de intentar igualar sus cuentas, es de no llevar riesgo.
Entonces, hoy vamos a ver esos puntos, pero antes, una cosa muy importante que os quería comentar, ¿vale? Que para recordar y ver la importancia, es lo que hemos hablado de cómo varía el delta de una opción, ¿no? Aquí estamos hablando de una opción call, ¿vale? El azul es el gamma y el rojo es el delta, ¿no? Entonces sabemos que una opción call, cuando entra en dinero, la delta se vuelve constante, ¿vale? Toca el 1, ¿vale? Esto es más o menos ATM, ¿no? Así, 25, así, ¿vale? Entonces, vemos que aquí la call es, el delta, digamos, es cuando cambia, aquí se te acelera y aquí directamente tiende a cero, ¿vale? Eso es el comportamiento de la delta con tiempo antes del vencimiento. Entonces, ¿qué sabemos del gamma? Pues sabemos que la distribución del gamma es, como estamos hablando, el strike 25, es decir, el cambio de delta es el más grande, o la aceleración del cambio es más grande cuando estamos ATM, ¿vale? Entonces tú dices aquí, esto realmente es la pendiente, aquí es muy grande, aquí cualquier lado me voy, estoy disminuyendo el gamma, ¿vale? Y cuando voy aquí arriba, cuando me conecto aquí arriba, veo que aquí la desaceleración disminuye y aquí también disminuye cuando me voy afuera del dinero. Pero claro, ¿qué pasa si pasa tiempo y nos acercamos al vencimiento? Pues pasa lo siguiente. Este gráfico de gamma se te convierte en una cosa así. ¿Vale? Perdona, pero todo concentrado. Es decir, el pico sube más arriba, pero se concentra todo el 25. ¿Qué significa? Que realmente todos los bailes fuera, hasta aquí necesitabas que te muevas más desde el strike, ahora todos los bailes en cualquier dirección necesitan más o menos cobertura. Es decir, si me voy fuera del strike muy poco tiempo antes del vencimiento, deshago mucho por gamma, y si me voy muy cerca de T, necesito volver a meter. Es decir, se acelera muchísimo la necesidad de cobertura del market maker, ¿vale? ¿Qué pasa con la delta? ¿Y por qué pasa esta cosa? Porque realmente la delta se hace así, ¿vale? Se te acelera muchísimo el delta cuando queda muy poco tiempo antes del vencimiento. Eso es muy importante a la hora de entender la necesidad y por qué decimos nosotros o por qué suponemos que existe un movimiento muy fuerte cerca de los vencimientos importantes de opciones. Porque veis que cuando hay muy poco tiempo hasta el vencimiento, y los gráficos que he intentado hacer a mano se referían a muy pocos días antes del vencimiento, vemos que se concentra todo y se concentra todo en el strike. ¿En qué strike se va a concentrar todo? En el strike donde más opciones hay. ¿Por qué? Porque el resto de las opciones, ya habéis visto, si nos metemos mucho en dinero, todas las opciones tienden a tener un delta más constante, pero las opciones que quedan y están por ahí, hay la necesidad de deshacer o meter coberturas, se vuelve muy, 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 muy importante. Pensaba que tengo aquí un... Sí, aquí luego bueno, vamos a hablarlo por qué es todo esto. ¿Por qué decimos? Ya es solo para entender, ¿no? El creador de mercado, ¿qué está haciendo? Él no es direccional, lo que hemos hablado, ¿vale? Y entonces, él no busca beneficiarse de las subidas y bajadas del mercado.
Él lo que beneficia se beneficia, digamos, del negocio que está haciendo con las opciones. Pero el market maker necesita cubrir. Y entonces, en diferentes tiempos de mercado, dependiendo dónde está el mercado, ¿vale? Él tiene una necesidad de comprar o de vender delta, dependiendo de cómo está su gama, ¿vale? Entonces, necesito comprar futuros o necesito comprar deltas o necesito vender deltas, pero tiene que ajustarse. Luego que se deje algo overnight, eso ya es cosa suya, es un negocio, digamos, de especulación, pero vamos a concentrarnos en el negocio de cobertura. Él lo que tiene que hacer es cubrirse, ¿vale? ¿Y qué hemos visto? Que cuando hay concentración, cuando hay poco tiempo hasta el vencimiento, todas estas cosas se concentran. Ahora vamos a ver dos conceptos nuevos o dos conceptos que tenemos que entender, ¿vale? Si nosotros ahora estamos con el market maker y suponemos que solo hay un market maker y él tiene todo el mercado, ¿vale? Le damos dos tipos o le dan dos tipos de nombres dependiendo de sus necesidades, ¿vale? Esos dos nombres son lo que es gamma negativa y gamma positiva, ¿vale? Entonces, cuando decimos que las necesidades suyas, ¿cómo cambian? ¿O cuándo cambian? Si estamos aquí ATM, ¿vale? Y estamos hablando de que su necesidad o el gamma se acelera para abajo, ¿vale? Decimos que esta es gamma negativa, ¿por qué? Porque está dominada más por, digamos, por los puts, ¿vale? Y una vez, es decir, por toda el gamma que proviene de los puts o proviene de las coberturas. Si nosotros nos vamos para arriba, y nos movemos desde el punto medio, podemos dominar, y nos vamos por la parte de arriba, hablamos que hay gamma positiva o gamma dominada por las opciones, por la exposición de las opciones call que él puede tener en la cartera. ¿Por qué? Porque aquí, para abajo, lo que tenemos que entender que normalmente el dealer está corto de opciones. ¿Por qué? Porque tú has comprado put, ¿vale? Para proteger tu cartera. Lo que estábamos hablando el otro día, el market maker te ha vendido esta put. Y entonces, ¿qué necesidad tiene él? Que cuando el mercado baja, él necesita vender el activo subyacente o vender algo de delta para cubrir esa posición. Y cuando el mercado se viene aquí y empieza a subir, ¿vale? Y él deshace la misma cobertura. ¿Qué pasa en el mercado dominado por gamma positiva? ¿Vale? Tú te has puesto largo de call, ¿vale? Tú has comprado call. Es decir, esto es hiper simplificado para que se entienda. Luego eso es bastante más complejo. Pero él está corto de call. Entonces, él necesita cubrir estos. Se hace lo contrario que he hecho en la parte de abajo. Luego entraremos con otros dos conceptos, que son los conceptos del tiempo y de la volatilidad. Pero primero que se entienda un poquito eso de cuando estamos hablando de que el mercado está dominado por negativo, por gamma negativo, o el mercado está dominado por gamma positiva, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el dealer? Está largo de opciones call, debe vender acciones cuando el mercado sube, debe comprar acciones medidas cuando el mercado, eso reduce la volatilidad de los mercados amortiguándolo. Cuando estás con gamma positiva, Greg, pues resulta que si sube el precio, sí, sube el delta. Entonces, si sube el delta de tu posición, ¿cómo tienes que compensarlo? Sí, Porque sí, vendiéndolo, sí, porque... Cuando sube el mercado, tienes que vender. Entonces, eso amortigua. Dice que la subida, si el mercado tiende a subir, pero el market maker tiene que hacer lo contrario, pues entonces frena esa subida. Y al revés, cuando baja y tenemos gamma positiva, pues igual. Si baja, nuestro delta baja, y entonces para compensar ese delta que baja tenemos que comprar. Sí, porque aquí tú estás vendido, si tú estás vendido, perdona, en el gamma positiva, tú estás vendido de la call porque normalmente tú vendes call para comprar la put, ¿vale? Para comprar la put tú vendes la call y por eso dicen que el gamma del market maker suele ser la distribución esa. Eso lo veremos en el segundo gráfico, que se ve, que se entiende y se ve bastante mejor y el movimiento que él tiene que hacer. Pero eso es realmente, digamos, el comportamiento
teniendo en cuenta un poquito el movimiento del mercado y un strike exacto. Pero claro, luego nosotros lo que vemos y lo que entendemos que el mercado siempre varía, ¿vale? ¿Y qué vemos la variación del mercado? Que en cada strike y en cada parte del mercado nos encontramos con que hay zonas de intereses muy fuertes. Y en estas zonas de intereses muy fuertes, en este caso, como podemos tener aquí, que vemos una zona de una acumulación muy importante de puts, por arriba tenemos las calls y por abajo tenemos las puts, vemos que claro, que esta parte del mercado, ¿vale? Esta parte de abajo del mercado, esta es todo dominada por put, ¿vale? Y entonces, estos pins muy fuertes, cuanto más te aceleras al vencimiento, aquí, si el mercado está por encima y se acerca a este punto de 300, el market maker más necesidad de cobertura tiene. Y como es un mercado dominado por los puts, porque aquí los calls no le compensan, ese gamma, él es muy negativa y tiene que cubrirlo cada vez de forma más bruta. ¿Y por qué es esto muy importante? Porque vemos que antes del vencimiento este gamma se incrementa muchísimo, pero todos estos movimientos de si me salgo del gamma, si vuelvo al gamma, si me salgo del gamma, si me vuelvo al gamma, está creando que veamos movimientos muy bruscos del mercado. Movimientos como que me voy para arriba, vuelvo al punto, me voy para arriba, vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque no hay nada de equilibrio y sus necesidades cambian por dónde está el mercado. Y luego, ¿qué es lo más importante? Que una vez llegada al vencimiento, ¿vale? Esta concentración, ese vencimiento y lo que decimos que es lo más importante en todo este espectro o toda esta, digamos, mercado dominado por gamma, lo más importante es cuando llega al vencimiento y desaparece ese gamma. ¿Por qué? Porque luego el mercado ya no necesita cubrir estas patas, volvemos a tener otra vez la línea esta verde, digamos, un gamma más normal, porque hasta el siguiente vencimiento tenemos bastante tiempo y entonces se va reduciendo. Y eso hace que esa necesidad del market maker de una cartera de cobertura muy importante desaparezca de repente del mercado. Y eso hace los efectos que vamos a ver, es decir, uno de los efectos que vamos a ver a continuación. Un día aprenderé a utilizar este ¿cómo se llama esta plataforma? Vale. Aquí tenemos uno de los efectos y creo que es para mí el segundo más importante. ¿Por qué? Porque siempre el que arranca el movimiento es el tiempo, ¿no? Porque una cosa sabemos que es constante y esa cosa es el tiempo, ¿vale? Lo tenía que haber puesto al revés. Voy a empezar con el charm, ¿vale? El tiempo realmente, ¿vale? Nos indica el charm, le he dado la vuelta porque he pensado que es mucho más fácil de entender. La griega charm, ¿vale? Nos indica realmente la aceleración o la desaceleración en este caso del tiempo respecto a la delta de una opción. Es decir, si pasa el tiempo, me acerco al vencimiento, las opciones valdrán menos. Se reduce, digamos, el valor de la opción. Entonces, claro, siempre digo que en uno de los parámetros que en un mercado bajista activa todo ese rebote y todos esos digamos, movimientos relacionados a lo que se llama el Van Nayel Charm,
porque el siguiente ya veréis que será la volatilidad, empieza por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado baja, el mercado baja, el mercado baja, la volatilidad es constante, pero una vez el mercado para. Y una vez que el mercado para y empieza a pasar el tiempo, como estamos hablando siempre de opciones muy cerca al vencimiento, porque esa concentración es lo que más nos está diciendo, ese factor de tiempo ese factor de tiempo está haciendo que las opciones digamos, pierdan su importancia. Y al perder su importancia, la cartera o el delta del market maker se está reduciendo. Luego lo veremos en un gráfico donde hemos puesto las tres cosas a la vez y vamos a explicarlo de forma continua. Pero entonces, claro, ¿qué hace el mercado cuando pasa el tiempo? Pues vemos que solo si no pasa nada en el mercado, la volatilidad se queda constante, el mercado no se mueve y pasa el tiempo, el market maker necesita cada vez menos cobertura porque se está reduciendo su delta. Pero claro, entonces dices, ¿por qué quise poner este factor primero? ¿Por qué? Porque luego el segundo factor, que es el factor de la volatilidad respecto a la delta, que es el Vanda, ¿no? que también se llama Vanda, empieza a comportarse de otra forma. ¿Por qué? Porque si el paso de tiempo afecta a la delta, entonces el mismo mercado empieza a cambiar de volatilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos en renta variable o qué sabemos de los movimientos de la renta variable cuando el mercado para y empieza a pasar el tiempo y no hay ni subida ni bajada de volatilidad? Que esa reducción de delta que necesitan los market makers empiezan a subir el mercado. ¿Y qué pasa con un mercado cuando empieza a subir? Enseguida se activa un factor que es la volatilidad. La volatilidad empieza a bajar. Y uno de los efectos más importantes que necesita el primer catalizador, ya sabemos que la volatilidad puede subir y puede bajar. No es como el tiempo, que es constante. Si sube la volatilidad, la necesidad y cuanto la necesidad, digamos, de cobertura es cada vez más grande, pero si baja la volatilidad, la necesidad de cobertura se reduce. Y aquí lo vemos, ¿vale? Aquí lo vemos en los gráficos, ¿vale? Que en diferentes volatilidades, ¿vale? La distribución, ¿vale? El impacto sobre la delta es diferente. ¿Ok? Y vemos que en una volatilidad alta, ¿vale? Como puede ser la más alta, que es esta, ¿vale? Vemos una cosa curiosa, que cuanto más bajamos el strike, ¿vale? Más necesidad de cobertura tenemos, ¿vale? Más volátil es el mercado, más valen las opciones y más las opciones que están fuera de dinero, en este caso normalmente los puts, ¿vale? Más necesidad de cobertura pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ellos entren en dinero es mucho más grande. Mirad una cosa curiosa. ¿Ok? Si sube la volatilidad, una opción que está muy en dinero le baja la delta. ¿Por qué? Porque realmente su probabilidad de que salga de dinero aumenta con la volatilidad. Pero claro, nosotros siempre decimos que el efecto del Vanda es grande cuando el mercado ha bajado, es decir, la volatilidad es alta, porque normalmente cuando el mercado de renta variable está bajando, sube la volatilidad. Vemos que las opciones fuera de dinero aumentan su necesidad de cobertura, aumentan su delta, y el market maker necesita, o los participantes del mercado, ese riesgo adicional que hay, porque ya sabemos que cuando hay una subida de volatilidad, ese riesgo adicional que hay, ¿vale? Lo cotizan, digamos, acelerando sus coberturas. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué me está diciendo a mí el Vanda? Es el factor de aceleración y desaceleración de los market makers en base a su cobertura. Es decir, en base a la volatilidad respecto a su delta. Es decir, si la volatilidad sube, ellos tendrán que cubrir más.
Y si nosotros estamos, normalmente la volatilidad sube cuando vamos para abajo, entonces ahí se acumulan las necesidades de cobertura. Pero ¿qué sabemos de los mercados bajistas? Que paran. ¿Y qué pasa en el momento? ¿Qué pasa en el momento cuando el mercado para? Pues que esta volatilidad empieza a bajar y necesitas menos cobertura. Entonces, estos dos factores juntos, que es el paso del tiempo respecto a la necesidad de cobertura, más la volatilidad respecto a la cobertura, está haciendo este efecto que es el llamado efecto Vanna, ¿no? Aquí lo tenemos de forma más visual, ¿ok? Y estos, ya sabéis, nuestros amigos de Spot Gamma, todos estos gráficos los hemos sacado, digamos, de Twitter para que no nos digan que nosotros copiamos datos suyos internos, ¿vale? Eso es un gráfico de banda donde ellos nos explican la diferencia entre los distintos vencimientos. ¿Y qué vemos? Que normalmente cuando ellos sacan el cálculo, el mercado está, digamos, está por aquí, ¿no? Entonces, estos diferenciales que tenemos a los lados, si el mercado de golpe bajaría antes del vencimiento, todo este nominal del delta, el market maker lo tiene de más. ¿Por qué? Porque es solo por la volatilidad. ¿Qué sabemos? Que eso es aceleración para abajo, él necesita cubrir y cuanto más se acelera, más necesidad de cobertura tiene. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que todo este diferencial y todo lo que el mercado lo crea por la volatilidad, antes del vencimiento debe desaparecer. Entonces, ellos dicen que realmente lo que mueve el mercado, y nosotros lo que hemos observado, es que el paso del tiempo y la reducción de la volatilidad debido a que pasa el tiempo y tiene que vencer, y como vence, baja la volatilidad. Entonces, como baja la volatilidad, todo eso tiene que desaparecer porque al vencimiento no hay nada. ¿Por qué no hay nada al vencimiento? Porque todas las opciones pues, ya no existen. Cuanto más volatilidad hay, más vana tiene el mercado. Porque más incertidumbre en el mercado y más posibilidades de que llegue el mercado a cualquier sitio hay, y las opciones, ya sabéis todos, las opciones estas que están fuera de dinero, ¿vale? Y más los puts, crecen muchísimo de valor y de repente desaparece todo ese valor. Y ellos llaman este efecto, lo llaman el efecto de la banda. Se lo borro esto. El char, esto fuera. Mira, para poder entenderlo un poquito mejor, yo creo, hemos decidido que hacer digamos, una estimación o hacer una posición o suponer una posición si existiría solo un market maker o un dealer en el mercado, ¿vale? ¿Qué haría? Que él normalmente que cubre, ¿no? Y es donde me lié anteriormente, ¿no? Porque estaba pensando en este ejercicio, ¿no? Y partimos de la idea de que la gente normalmente en el mercado de opciones busca, pues, normalmente, porque luego están los gamma squeeze, donde compras muchos calls porque se quiere decir, pero normalmente la gente, el mercado de opciones, como el mercado de opciones es en base a las coberturas, la gente lo que busca es cobertura. Pero se ha dado cuenta que las coberturas son caras. Entonces, claro, él tiene que comprar una put, ¿vale? Para cubrir su cartera, pero al mismo tiempo
y teniendo en cuenta de que el mercado normalmente, los grandes fondos o muchísima gente, cuando compra una call, muchas veces se nota de que cuando compra una put, muchas veces se ve que al mismo tiempo vende una call. Entonces, el argot financiero o la gente cuando se refiere al mercado, se refiere a que el skew corto que tiene el market maker es porque el market maker al venderte a ti la put y comprar la call, él, digamos, está con un skew corto, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque él te da contrapartida en ambos lados. Os recuerdo que suponemos que todo es una cosa, digamos, simple y solo existe un market maker, pero normalmente su posición en el mercado, en un mercado de distribución normal, es que él está vendido los puts y está largo de las calls, ¿vale? Esto sería, podríamos decir, que en este gráfico, para entenderlo, que esto lo hemos simulado creo que con datos de hoy, ¿no, Francisco? Sí, Eso sí. sería la línea esta azul, ¿no? Entonces estamos aquí y esa es la posición, digamos, del market maker. Entonces tú dices, en esta línea azul, él tiene una delta, que es esta, y su necesidad es, digamos, de cubrir esa delta. Lo llamas Q corto y es, digamos, lo que él tiene en el mercado, ¿vale? O sea, el gráfico, pues tenéis que entender, ahora estamos hablando de esta distribución de delta, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso se va para arriba del mercado, pues le sube la delta, aquí venderá y aquí tendrá que comprar futuros. Vender futuros, por aquí empuja el mercado para abajo y aquí apoya al mercado, ¿vale? Eso en condición solo de si el mercado se mueve para un lado o para el otro lado. Pero vamos a hacer un ejercicio y eso me refería yo de que se va a entender bastante más fácilmente, ¿vale? Aquí explicamos las líneas, ¿no? Sí, aquí explicamos cada línea, ¿vale? Pero vamos a hacer el ejercicio más fácil, ¿vale? Y luego explicaremos las líneas, que es, podemos decir que el market maker tiene una delta de 0,60, eso viene del ejemplo anterior, pero podemos decir que el market maker, ¿vale? Su delta la tenemos aquí, la que tenemos aquí en medio. ¿Qué puede pasar con el mercado? Pues skew largo, las calls se activan, o skew corto, que las puts se activan, ¿vale? Y normalmente llamamos el skew corto porque él está vendidos, digamos, de los puts, ¿vale? ¿Qué pasa con el mercado? Pues el mercado, supongamos, y es que eso de dibujar en esta plataforma, supongamos que el mercado empieza a bajar. Y aquí empezaremos a entenderlo todo. Entonces, si el mercado empieza a bajar, ¿vale? ¿Vale? Sí, eso, la delta del market maker pasa de la línea azul, ¿vale? Es decir, el mercado empieza a bajar, pero además, ¿qué pasa tú siempre en los mercados de renta variable cuando el mercado se pega una hostia? ¿Vale? Sube la volatilidad. Entonces te acercas a la línea azul punteada, que es la misma línea de hoy, pero con mayor volatilidad. Ahí ha sido un poco exagerado la volatilidad que hemos puesto, pero para que se viera bien la diferencia. Pero para que se vea, porque lo que tenéis que entender es el cambio ese de volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Es el Vanna, ¿vale? Entonces, ¿qué te está diciendo el Vanna? Que esta línea es sin ningún cambio, ¿vale? Si solo el mercado bajase normal, sin cambios en la volatilidad, pero si le añado el efecto de la volatilidad, por supuesto hemos puesto un efecto de 4 por, es decir, que hoy se multiplica la volatilidad por 4 veces. ¿Pero qué estamos viendo? Que ese delta de aquí, ¿vale? Sube. Y no solo que baja el mercado, imaginemos que ahora estamos en 4.000, nos baja de golpe de 4.000 a 3.800, ¿vale? Aquí ya necesitaría cubrir algo más del delta, pero no solo es esto, sino debido a que sube la volatilidad,
el nuevo delta que tiene que cubrir es mucho mayor que el delta que tiene aquí, ¿vale? Porque aquí te tiene 250.000 y aquí tendría 350.000 deltas que tiene que cubrir. Y eso es solo por el efecto de volatilidad. Y claro, en este gráfico nosotros tenemos el delta de market maker y vemos que el efecto de volatilidad le ha hecho o le ha impulsado a que él realmente compre venda mucho más activo. ¿Por qué? Porque tiene que cubrirse. Ten en Y cuenta no solo... Perdona, Greg, tiene en cuenta que, bueno, para aclarar un poquito también la idea, el delta cubre el market maker está cubriendo su delta. Entonces, aquí en este gráfico te dice que el delta que tiene, bueno, esto es tal como lo pone IB, el delta es el delta que tienes de la posición, que es 60, que es el 0,6, multiplicado por el valor del SPX, que es 3.981. Entonces, eso sale los 238, una cosa así, que es el punto ese donde está. Entonces, ese es el delta que él tiene que cubrir. Entonces, si lo que está diciendo Greg, que si sube la volatilidad, el delta que tiene que cubrir ya no es ese, sino es mucho mayor. Entonces, en ese momento, si tiene que cubrir un delta mayor, tiene que vender más futuros para tener cubierto ese delta. Entonces, a lo mejor, aunque hay movimiento pequeño de precios, si hay movimiento fuerte de volatilidad, pues entonces tiene que cubrir. Y ese movimiento puede producir en el mercado un efecto que muchas veces dice, bueno, ¿y por qué está ocurriendo? Pues porque la volatilidad no solo es volatilidad, sino que afecta mucho al precio de las opciones y con eso a lo que tiene que cubrirse el market maker. Entonces eso es lo que está básicamente diciendo Greg. Lo que pasa es que tiene muchas particularidades y es donde cuesta un poco entenderlo. Sí, pero el efecto, lo que tenemos que entender que es el efecto de la volatilidad, lo que tú has dicho, que cuanto más volatilidad hay, más necesidad tiene él. Pero luego pensarlo a la inversa. ¿Qué pasa cuando se reduce la volatilidad? Pasa el efecto contrario, que ahora lo veremos también. Pero entonces, más volatilidad a él no le gusta. No es que no le gusta, sino le incita o le obliga a cubrirse de una forma o a tener que ser mucho más activo durante la sesión. Nosotros hemos observado, o nosotros no, pero el mercado se está observando, que normalmente el market maker al inicio de la sesión y normalmente al final de la sesión cubre estas posiciones. ¿Por qué? Porque intenta evitar el movimiento del día. Pero si durante el día hay un spike de volatilidad muy importante, él lo tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque él lo que no puede ir es al final del día dejar su cartera descubierta. Además, con eso, bueno, ahí, también se simplifica un poco lo que estamos viendo, pero estábamos leyendo hoy que el market maker no funciona directamente comprando y vendiendo futuros. Eso es una parte de lo que tiene que hacer, pero muchas veces también trabaja con combos de opciones, con futuros, para cubrirse de una forma un poco más inteligente. Entonces, por ejemplo, cuando él, pues a lo mejor viera un riesgo de cola, pues se cubriría también a lo mejor comprando opciones de otro vencimiento o comprando de otra forma. Aparte que tampoco es automático que cuando sube un poquito, me sube la volatilidad y tal, voy a cubrirme. Y dices, no, el market maker tiene también sus niveles y sus rangos para empezar a cubrir y también tendrá su cocina y su forma de hacerlo. Entonces, cuando ves todo esto, ves muchos factores. Entonces, por eso Greg, por ejemplo, en el grupo lo estaba diciendo el otro día, que cuando llega el momento de vencimiento y va a vencer la opción, ahí ya no tiene más margen el market maker, ahí tiene que cubrirse sí o sí, o tiene que cerrarlo. Entonces, ahí es donde están los gamma squeeze y donde están, en donde se suele tener ventaja. Entonces, a veces cuando ves, no, hay mucha opción que va a vencer en este vencimiento dentro de 2 o 3 días. Pues entonces no te metas hoy porque hoy ese efecto no va a ser. Hay que intentar buscar Claro. a cuando ya el market maker ya no tiene más remedio que cubrirse, porque él también tiene su juego. Y aquí en este mercado, bueno, en este mercado siempre hay muchos participantes y cada uno intenta pues aprovechar mejor sus oportunidades, engañar al contrario y buscar dónde le interesa cubrirse. Entonces, pues hay mucho juego en todo esto. Entonces, vamos a ir a la otra parte del mercado, porque claro, todo el mundo sabe que el mercado puede subir y puede bajar, ¿no? Entonces, vamos otra vez primero a la posición inicial, que el mercado está, es decir, o podemos ir, si quieres, a la posición de la volatilidad que más necesita. Es decir, si
el mercado en el momento, ¿vale? Que hemos dicho que ha bajado el mercado, es decir, que estamos aquí, perdona, hemos dicho que ha bajado el mercado, ¿vale? Y ha subido la volatilidad, ¿vale? ¿Qué pasa en un mercado donde el mercado para, hemos dicho que él para, y el mercado empieza a subir poquito, ¿vale? Poquito empieza a subir, empieza a retroceder, y el factor que más conocemos baja, la volatilidad baja. Pues es el efecto contrario, ¿vale? O sea, totalmente contrario. ¿Por qué? Porque el mercado empieza a bajar la volatilidad, se reduce la necesidad de cobertura, se reduce el delta del mercado, ¿vale? Y se reduce la cartera, es decir, ya no necesita, cuando hay mucho, ya no necesita tantos futuros de cobertura, ¿vale? También eso es verdad es decir, cuando el mercado empieza a subir, ella no necesita tanto, es decir, el mercado empieza a subir, se reduce la necesidad del mercado y el mercado se hunde, y entonces es un sistema que se retroalimenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque se reduce la volatilidad, baja el mercado, es decir, el mercado empieza un poquito a subir, se reduce la volatilidad, él necesita menos cobertura y más futuros manda al mercado. Pero ¿qué pasa cuando el más futuros manda al mercado? Cuanto más futuros manda al mercado, la volatilidad se reduce más y el mercado empieza a subir. Y entonces tenemos estas subidas, por ejemplo, de cara a final de la sesión, o subidas de estas bestias que dices, ¿por qué sube ahora el mercado si hace media hora estaba bajando? Porque está bajando la volatilidad. Y entonces su necesidad desde el market maker, ¿vale? Ya no lo necesita. Más sube el mercado, más compra, más baja la volatilidad. Y volvemos otra vez al mismo. Más sube el mercado, más baja y se retroalimenta. ¿Y por qué decimos que esto es importante hoy en día? Porque hemos visto que hay puntos o hay strikes o hay vencimientos importantes donde hay tantos futuros en el mercado, o hay tantas opciones en el mercado, que estos movimientos son muy acentuados. No siempre pasa. ¿Por qué? Porque si no hay vencimiento importante o no estamos en un strike importante, el movimiento porque recordar que existen las acciones y existe el movimiento normal del mercado. Esto no se ve. Entonces, por eso dicen que en los efectos del Vanna y en los efectos del charm, porque luego veremos el siguiente efecto, ¿vale? En los efectos del charm y en los efectos del Vanna, el paso del tiempo están todos relacionados, están juntos. ¿Por qué? Porque uno activa al otro, y además tener en cuenta que en un mercado normal que solo sube un poquito, el paso del tiempo puede llegar a anular la necesidad de mover la cobertura del market maker. ¿Por qué? Porque solo el paso de tiempo está haciendo que el mercado pues, se mueve un poquito por arriba, pues ese movimiento, volvemos a lo inicial, ¿no? Ese movimiento que puedo tener un poquito por arriba, el paso del tiempo me lo vuelve a poner al mismo sitio. Entonces el market maker no hace nada. Por eso se dice, o por eso observamos que en los mercados, en los mercados de hasta ahora, hasta enero, o hasta enero, hasta febrero, cuando el mercado estaba más en máximos, los movimientos eran más pequeños y más predecibles. ¿Por qué? Porque esa necesidad a lo mejor de cambio de cobertura del market maker se lo llevaba al tiempo. Pero claro, ahora que nos hemos acelerado, ahora que la volatilidad es mucho más grande, ahora que los puts están dominando el mercado, vemos que el cambio en el VIX y el cambio en la volatilidad tiene un efecto muy fuerte en el mercado. Y ese cambio es el cambio del Vanna, ¿vale? Vamos a ver el tercer punto, que es el paso del tiempo, ¿vale? Y para eso tenemos la línea esta morada, ¿vale? Que eso es una opción antes del vencimiento, o la misma posición
antes del vencimiento. ¿Qué vemos? Con muy pocos días antes del vencimiento. ¿Cuántos días son estos? 4 días antes de vencimiento. Esos son 4 días. El jueves, viernes, porque las opciones del SPX tienen su particularidad, bueno, estas son semanales. Entonces, si vencen el viernes, esto era para el lunes, son 5 días de vencimiento. ¿Qué vemos volviendo a la posición inicial del 60, ¿no? o los 250.000? Que 4 días antes del vencimiento, mirad lo que pasa. Esta necesidad se reduce. Esta necesidad de cobertura, ¿vale? Se reduce a casi nada. Entonces, ¿qué sabemos? Que el paso del tiempo, ¿vale? Aunque el mercado baje o aunque el mercado suba, ¿vale? Está, digamos, deshaciendo la necesidad de cobertura. Y cuanto más volatilidad hay, ¿vale? Cuanto más volatilidad hay, el paso del tiempo más efecto tiene, o cuanto más volatilidad en el mercado, el paso del tiempo más efecto tiene, y lo que decimos, los vencimientos cercanos. Y eso es realmente donde se acumula todo esta misticidad de por qué rebota o por qué se va mucho en una dirección. Porque antes del vencimiento casi no tiene necesidad de cobertura. Es decir, el tiempo mata la necesidad de cobertura. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando solo de strike 4000, ¿no? que hemos puesto. Pero tener en cuenta que todos estos strikes de aquí, pues ya casi no tienen interés. Entonces, en mercados bajistas o en mercados que tienen mucha volatilidad, es el efecto de estas dos cosas juntas, que es el tiempo, está apoyando al mercado. Por eso se está diciendo que en los mercados bajistas actuales los rebotes van a ser impresionantes. ¿Por qué? Porque llega al punto, el mercado para, el charm, es decir, el paso de tiempo, está matando el mercado, está haciendo que el paso del tiempo, el market maker, aunque ha bajado el mercado, la volatilidad sigue siendo más o menos alta, pero dice, pero está pasando el tiempo. Cada minuto que pasa el tiempo sin que se mueva el mercado, baja la necesidad de mi delta. Entonces yo voy comprando futuros, voy recomprando los futuros que tengo en la cartera, que ya sabemos que estamos hablando de que tengo un gamma negativa. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está empujando el mercado para arriba. Si él está empujando el mercado para arriba, la volatilidad enseguida empieza a notarlo. Y si empieza a notarlo, no solo baja por el paso del tiempo en un vencimiento cercano, sino además baja además se reduce la necesidad de cobertura por la bajada de la volatilidad. Y entonces ya estamos hablando, he tenido que reducir la cartera cubierta por el tiempo, ahora tengo que reducirla por la volatilidad. Uy, pero mira lo que está pasando, como está subiendo el mercado, se reduce más la volatilidad y empieza de repente a quitarse toda la cobertura. Y eso es lo que está pasando hoy en los mercados, y eso es lo que todos estos de spot gamma están diciendo, que en algunas circunstancias de mercado y de vencimientos importantes suele pasar. Y no es que suele pasar, lo hemos visto. Nosotros también lo hemos visto. Hay días que una noticia negativa está empujando el mercado para abajo y toda la entrada nueva del siguiente vencimiento, donde la gente necesita comprar puts, todo este rebote te lo está matando. ¿Y qué es lo que más mata todo ese rebote del Vanna y del Charm? Lo está matando la venta real de acciones. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un rebote que es basado en las derivadas de las opciones y en las necesidades digamos, de deshacer cobertura de los market makers. Él a lo mejor está recomprando futuros, pero si en el mercado real están vendiendo las acciones de forma, digamos, conjunta, todo el mundo está vendiendo, todos estos rebotes no tienen ningún sentido. ¿Qué ha pasado hasta hace poco, cuando el mercado había mucho más optimismo en el mercado? Que después de un vencimiento importante de opciones, ¿vale?
enseguida teníamos un rebote fuerte, pero ese rebote llegaba muy arriba. ¿Por qué? Porque además este efecto de recompra de las coberturas por parte de los market makers, además el mercado compraba acciones. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos al vencimiento, todas esas cosas, digamos, se deshacen, tienen que empezar a recomprar el mercado, pero el apoyo de esta gente que compraba acciones no es que tenga apoyo, sino realmente le están machacando. ¿Por qué? Porque cada tick que sube están aprovechando para vender más. Y tú dices, esto realmente es utilizable. ¿Eso realmente parece tan importante o no? Pues yo tengo un muy buen amigo mío que solemos hablar mucho de opciones y él dice que no es tan importante este efecto. ¿Por qué? Porque el mercado de opciones es una pequeña parte del mercado sobre el mercado nominal, ¿vale? De acciones o sobre los índices, y que las opciones no son tan importantes. Discrepo con él porque la apariencia de los mercados semanales y de las opciones semanales y de la cobertura, digamos, en paréntesis, más barata que te ofrece una put a una semana, ¿vale? O que te ofrece una put para un determinado punto de mercado. Imagínate, tenemos una reunión de la Fed el miércoles, pues tú dices, coño, yo no voy a comprar una put a un año cuando puedo comprar una put para la reunión de la Fed. Por supuesto, es una equivocación que te cagas. ¿Por qué? Porque realmente si luego el mercado cambia de tendencia, tú tienes la put para la reunión de la Fed, pero la gente es tan idiota que compra muchas esas opciones. Para un evento específico. Recordar que teníamos uno en diciembre, luego teníamos uno en enero, cuando van a empezar a bajar tipos y tal, pero la gente cada vez busca más la cobertura a muy corto plazo. Una cobertura a muy corto plazo está haciendo que se concentre muchísimo opciones en puntos muy específicos del mercado y a muy corto plazo. Eso está haciendo una necesidad del market maker de trabajar mucho más de lo que está trabajando antes. ¿Qué otra cosa en la que estoy de acuerdo? Es que los datos de spot gamma y todos estos de spot gamma son un poquito como los meteorólogos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que te saben decir que si no llueve, pues entonces saldrá el sol, ¿vale? Entonces muchas veces dicen cosas sobre el mercado que no tiene, que se puede ir para arriba, y si no se va para arriba, se irá para abajo. ¿Por qué? Porque sabemos una cosa, que si el mercado no sube, pues lo más seguro que se puede quedar igual o puede bajar. Entiendo que el mercado de opciones es solo una parte del mercado real, pero también os digo, y muchas veces lo miramos con Francisco, que, por ejemplo, para esta semana, no recuerdo ayer, estábamos hablando que para el viernes, pues realmente estábamos hablando de que el gamma del mercado era solo un 2, un 3%. Pues con un 2, un 3% sobre el mercado, pues no te pongas a buscar un evento de expiración de opciones que va a mover el mercado. ¿Por qué? Porque ni se enterará el mercado. Pero recuerdo la de marzo, o le recuerdo, por ejemplo, hay una hora en junio y a finales de mayo, donde estamos hablando de que en este vencimiento de opciones, por ahora, hay una acumulación de muerte de opciones, una acumulación de delta y de gamma, que es creo que de delta está un 14, un 15%, y del gamma ya estamos por un 20-30% del mercado. Ya empieza a ser diferente. Entonces, tú dices, ¿es solo una parte del mercado, del mercado real? Sí, pero en ciertos puntos es muy importante, ¿vale? Sí, yo añadiría que es que, claro, bueno, hay preguntas que están muy relacionadas con esto. Por ejemplo, está diciendo Gonzalo Arguiguinaco, que dice que en los días que hay rallies alcistas o bajadas importantes, ahí no lo pasan bien. Pues en el momento que hay un movimiento muy fuerte, ahí se mezcla la posición que tienen los market makers con el movimiento que hay del subyacente, con los posibles movimientos de las opciones,
y entonces ahí pues sí, la verdad es que no lo pasará mal. Y entonces cuando hay movimiento fuerte de subyacente, pues realmente ahí pues las opciones, si quitando algún caso especial que tienes el vencimiento, pues tampoco tienen nada que hacer. Cuando ha habido un movimiento fuerte por una noticia, pues el mercado se va arriba o se va abajo y en ese punto pues poco te van a decir. Eh, Comenta que Esmada, dice, y todo esto sin saber lo que tienen en sus libros. Dices, claro, es que cómo funciona un market maker, ojalá lo supiéramos. Hoy estaba leyendo a los de Spot Gamma y decía que, bueno, mira, conozco a un creador de mercado que lo que me dice es que la forma que tienen de, bueno, creo que lo comentaba antes, la forma que tienen de cubrirse los market maker, pues es con un combo de opciones futuros y entonces manejan ese tipo de cobertura. Entonces, es verdad que no sabemos lo que tienen los market makers en sus libros, sabemos un poco cómo cubre la gente, por ejemplo, ves lo de la cobertura de Goldman Sachs, de JP Morgan, entonces ahí te montan un collar, y entonces sabes más o menos lo que alguien que está en el mercado de una forma direccional está haciendo. Entonces el market maker tiene que cubrir eso, entonces Bueno, extrapolar nosotros lo que sí conocemos, todo el mundo. Pero lo, lo, lo que nosotros sí que conocemos es el open interest, ¿vale? Es el interés abierto, es decir, el número de opciones que está en un strike. Entonces, ahí cada uno, y eso también es muy obvio cómo lo calculan, y también Spot Gamma dice que tiene su fórmula mágica, ¿no? Cada cocinero que tiene su toque, donde dice que ellos calculan el gamma de esa posición en base a sus estimaciones y sus conocimientos de mercado. Y ahí sí que estoy de acuerdo con todo el mundo de que, claro, si tú tienes en el strike 4000, tienes 40.000 puts y 10.000 calls, ¿vale? Realmente, ¿cómo distribuyes de esos 40.000 de esos 40.000 puts? ¿Quiénes son puts de verdad? ¿Hay cortos, hay largos? ¿Vale? Porque recordar que el open interest es el interés abierto, ¿vale? Es la gente que está largo o corto de ese mismo strike, ¿vale? Y entonces, claro, ahí es un poquito propietario donde lo calculan. Pero sí que es verdad que al final parte de eso, es decir, parte de ese mercado lo ha creado alguien para que los otros estén posicionados. Y ese alguien necesita, si hay mucha put ahí, necesita buscarle cover. Si el mercado se va por ahí, alguien gana y alguien pierde. El market maker no puede perder, entonces tiene que cubrir esa parte del mercado. Había un punto Lo que sí que os digo, y paro con eso, es es un poquito que tenéis que utilizarlo, y se tiene que utilizar todo lo que hemos dicho ahora como una cosa aparte, un indicador aparte. Tienes indicadores técnicos, tienes indicadores estocásticos, tienes indicadores fundamentales, tienes indicadores no sé qué, y tienes el indicador de las opciones. ¿Vale? Sí, yo iba a decir bueno, que aunque, por ejemplo, este amigo tuyo dice que tampoco tiene muy claro que tenga efecto las opciones, decía que sí que hay casos que sí, que es claro que sí. Que, por ejemplo, el tema del gamma, cuando va a vencer y va a caer en un strike que es cercano a ese gamma brutal de las opciones, ahí es normal que se mueva, porque además es que es claro que si tú tienes un momento que hay muchas opciones en un punto, que si va un tic arriba tienen valor, si van un tic abajo no tienen valor, entonces estás haciendo que se multiplique, se puede doblar el valor, bueno, o pasar de 0 a 10 en nada. Entonces eso es un cambio muy fuerte y que si lo tiene que cubrir el market maker, el movimiento puede ser brutal, que eso es lo que también en el gas natural pasó la otra vez, que lo viste muy bien. Entonces hay casos que es clarísimo que sí que funcionan. Luego hay otros que son, si te vas a... Clarísimo, Francisco, clarísimo. Ya ves que nosotros también intentamos pues, aprovecharlo, y lo bonito de todo esto es, señores, que os lo estamos comentando y nosotros lo miramos, en el grupo lo hablamos, qué podríamos hacer o cómo lo ves o qué podría cambiar, y a lo mejor tienes un setup mental, lo que nos pasó ayer, ¿no? Es decir, nosotros antes de ayer buscábamos un rebote, porque pensábamos que el mercado ha bajado y debe rebotar. ¿Por qué debe rebotar? Porque no había iniciación de nuevos puts. ¿Por qué no hay iniciación de nuevos puts? Porque la gente que tenía puts comprados, ¿vale? Es decir, ¿por qué para un mercado? Esto es, a ver si me explico. ¿Por qué para un mercado?
Un mercado para porque la gente tiene acciones compradas y puts comprados, ¿vale? Pero claro, el tío quiere especular. Y si tú tienes una cartera muy grande de puts y el mercado empieza a bajar, la volatilidad sube. ¿Qué pasa con una put cuando la volatilidad sube? Se incrementa de valor. Es decir, tu cobertura está empezando a funcionar. Y entonces llega a un punto donde te acercas mucho a tu vencimiento de tu cobertura y tu cobertura vale dinero. ¿Qué haces con tu cobertura? La cierras. ¿Qué pasa en un mercado donde tú estás comprado una put, ¿vale? Estás comprado una put y la vendes? Pues tú te vas al mercado y dices, vendo la put. Normalmente la contrapartida te lo dará el market maker. ¿Vale? ¡Bam! Te caza tu cobertura. Entonces, ¿qué hace? El market maker en el momento que su put vendida lo quita de sus libros, todos los futuros que cubre, o todas las acciones, los futuros y todo el delta que cubre su posición esta, que te lo ha dado a ti, que tú has ganado dinero, ¿vale? Porque te estás haciendo tal, pues eso se quita. Entonces, en un mercado bajista y cerca del vencimiento, se ven los rebotes muy fuertes por el simple razón de que la gente ha ganado dinero con esas puts, ha ganado dinero con la volatilidad y está deshaciendo su posición. Y eso no significa que están comprando el mercado. En ningún momento significa que están comprando el mercado. Lo único que hace es realiza beneficios en la cobertura. ¿Qué pasa? Muchas veces dicen, coño, como la volatilidad ha subido tanto, he ganado dinero en estos, pero como me tengo que ir a una put mucho más lejanas, ya sabéis que vale mucho más dinero, no siempre mete el mismo número. Y entonces ahí reduce su necesidad de cobertura a largo plazo o a medio plazo, cierra lo que tiene, eso hace que el mercado empiece a rebotar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cierra su put comprada, el market maker cierra su put vendida, cierra su futuro vendido, eso desactiva la volatilidad, el paso del tiempo, ya sabéis que es constante, y el paso del tiempo reduce delta poquito a poco y hace un rebote del mercado. Y tú dices, no, es que ha rebotado el mercado porque ha entrado dinero en el mercado. Seguro que luego entra dinero. ¿Por qué? Porque los algoritmos que están buscando retrocesos o están buscando rebotes empiezan a meter futuros y también hay algún efecto, pero todo viene por un movimiento de quitar coberturas. Entonces yo creo que ignorarlo, y más en concentraciones de vencimientos importantes o en acciones importantes, lo que hemos visto el otro día. Hemos visto que muchas veces en las opciones, hay muchas opciones concentradas en puts, por ejemplo, de cobertura de gente que tiene la cartera, pero baja el mercado, esos puts se activan y luego los quitan y claro, después del vencimiento de las puts importantes, la acción tiende a subir. ¿Por qué? Porque el market maker lo compra todo. ¿Por qué? Porque si tú te has quitado la cobertura, ¿qué crees que haga yo con las acciones vendidas? Cerrarlas. ¿Me entendéis? Y dices, y hace 10 años cuando yo empecé, hace 20 años cuando yo empecé a operar opciones, y lo decía muy bien en Spaces el otro día nuestro compañero, que no había tanto volumen y tal, pero ahora no había tanto volumen y los contratos, X contratos que habían en el MEF, era tan pequeñito referente al IBEX o a Iberdrola que es que le daba igual al mercado. Pero hoy en día, y no tengo ahora el gráfico, no sé dónde tengo el gráfico, el problema es que las opciones son tan grandes, el número de las opciones ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque tienes ETFs triples, tienes los que te venden acciones sin tenerlos, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman los brokers estos que te venden acciones sin tenerlos en sus propios libros? No son ETFs, son... ¿Cómo? Los CFDs no. Los CFDs, sí, los CFDs, los tal. Y los CFDs que también tienen que ir al mercado para replicar parte de su cartera. Esos también utilizan opciones para esto, ¿vale? Luego tienes todos los ETFs inversos, el ETF del ETF y del ETF del ETF, ¿vale? Porque normalmente si vas hay una concentración muy grande y todo está, todo el mundo está en aglomerándose en el mercado de derivados. ¿Por qué? Porque el mercado de derivados es uno de los mercados más baratos para copiar una operación, para tener un delta de una operación. Entonces, este volumen aglomerado actual está disminuyendo, ¿vale? Hemos visto que, por ejemplo, no hay tanta compra de call, la compra de put también disminuye. ¿Por qué? Porque la volatilidad es media y con volatilidades medias
el mercado como que no puede pagar todas estas coberturas. Chavales, he vuelto. Hola, Mariano. Estoy aquí de vuelta. Aporto, que estaba yendo el último trocito. Yo lo digo siempre. Yo en el 2015, 2016, cuando hice el máster, cuando dábamos las griegas, decían, eran profesionales del mundo del mercado, decían, las segundas derivadas, eso da igual, eso es muy pequeño, eso no influye. En 6 años ahora está influyendo, por lo que comenta Greg, el volumen de opciones que hay es enorme. Luego, cuando oyes a operadores de estos, de estructuras complejas y tal, lo dicen, es que las acciones son aburridas. Esto, el Ben Ifer, Chris Siddall, toda esta tropa, se lo he oído 1000 veces, las acciones son aburridas, es un producto delta 1, no tiene gracia, no les permite hacer muchas cosas. En el mercado de derivados, pues pueden hacer virguerías, ¿no? Ya si nos metemos en productos, como ha mencionado Greg a veces, como los variant swaps y tal, 1000 historias. Entonces, claro, se está moviendo todo ahí. Cuando la gente, que esto es un tema que hablamos el otro día, ¿no? Que no, es que eso no funciona, hay que ponerlo en situación, que a veces también en el tema de los mercados la gente es como muy dogmática, ¿no? Esto funciona, esto no funciona. Bueno, pues a trozos, ¿no? O sea, ¿el análisis técnico funciona? Pues a veces sí, a veces no. El fundamental, a veces sí, a veces no. Esto, en momentos, que es lo que decimos, y Fran también lo remarca mucho, ¿no? En momentos en corto plazo, a una semana, a vencimientos, y cuando no hay ninguna historia, cuando no está la Fed, cuando no están estas movidas por ahí, o no hay una venta de acciones, una entrada de dinero, pues es lo que mueve el mercado y se ve. Lo que pasa es que lo mueve en el corto plazo. El que está a largo plazo le da igual, porque yo creo que sí que a lo mejor los movimientos se acaban neteando, ¿no? Por esa entrada y salida. Pero para el que está en el corto medio, para el que está especulando, son movimientos muy fuertes. ¿No? Y lo que reúno un poquito en esta pantalla, ¿no? Es como todo, ¿no? Entonces, podemos decir que invertir en acciones a largo plazo sin tener en cuenta el drawdown es una ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque te da igual lo que vas a perder y a largo plazo se supone que hay una expansión económica y a muy largo plazo siempre subirá. Podemos entrar a discutirlo, pero si tú operas diferenciales, arbitrajes, pues la ventaja está que estás con dos productos correlacionados, entonces dos productos correlacionados reduces volatilidad. Pero a lo que quiero decir que siempre tenemos que buscar una ventaja. Las ventajas están, se van, vuelven a aparecer, vuelven a irse. Entonces, pero si tú desconoces este efecto y, por ejemplo, ¿dónde veo yo ventajas? Vencimientos grandes y trimestrales. ¿Vale? ¿Dónde veo ventaja? Donde cambiamos el gamma pasa de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos a gamma positivo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en GameStop y en todos estos, claro, ahí ¿qué pasa? Ahí el market maker, en vez de estar en skew negativo, está en skew positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo Cristo quiere comprar calls, ¿vale? Todo Cristo quiere comprar calls, la volatilidad se invierte y la volatilidad, cuanto más sube la acción debido a la demanda de las calls muy fuera de dinero, aumenta de forma exponencial, entonces la volatilidad también aumenta, porque la volatilidad, ya sabéis, si operáis solo renta variable, la volatilidad sube cuando baja el mercado, pero en petróleo, por ejemplo, si sube el mercado también aumenta la volatilidad. Y como el petróleo es altamente volátil y el gas natural, también las acciones estas pequeñas, donde la demanda de las opciones de compra, la necesidad de poder ser largo, está aumentando la volatilidad. Es decir, el market maker, cuanto más sube lo que estamos hablando del VANA, para él ahí aumenta cada vez que sube la volatilidad, pero en las calls. Entonces, ¿qué necesita? Comprar más y más acciones, ¿vale? Y eso, a la inversa, en los gamma squeeze también funciona. Ahora he perdido lo que quería decir, ¿vale? Pero hay que entender lo que en acciones pequeñas, en materias primas que a lo mejor no tan importantes, o en strikes muy importantes, eso funciona. Y lo hemos visto ya que cuando te hace este gamma squeeze, cómo te están matando. O cómo están matando a los cortos de acciones. Y luego, claro, los cortos de acciones entran en el mercado y apoyan más a la subida. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar sus cortos. ¿Qué veo que hemos explicado? ¿Dónde hay otra ventaja muy importante?
¿vale? Es decir, ahora ya sé lo que quería decir. Cuando tocamos el cambio de gamma, ¿vale? Cuando el mercado se va para arriba y lo que estábamos hablando, por ejemplo, que pasas a territorio positivo, el market maker empieza a apoyar el mercado. Es decir, cuanto más sube, el más compra porque hay mucha gente comprando de calls. Y ese mercado, y ahora veremos un gráfico que es muy interesante, ¿vale? Ese mercado tiene ventaja. ¿Por qué? Porque es mucho más predecible. Lo tengo aquí, ¿vale? Vemos claramente que en un mercado dominado, digamos, por el miedo, dominado por el gamma de los puts, por el delta de los puts, por la necesidad de cubrir para abajo, vemos que las distribuciones son, pues, casi podríamos decir aleatorias, ¿no? De todas maneras, en esta es parte. que... Y mira, cuando nos vamos a una gama positiva, mirar cómo se quedan mucho más en un rango. Entonces, claro, ¿dónde veo yo la ventaja? Pues yo digo que hay una ventaja en los cambios de banda, en los cambios de gama. Luego, hemos hablado de los puntos de inflexión abajo, de soportes y resistencias, o donde el mercado por el alto concentramiento de puts y de los calls para, ¿vale? Que de eso ya hablaremos en la siguiente sesión, de los muros de calls y de los muros de puts. También hay una ventaja muy importante. Y luego hay otra ventaja muy importante, que cuando cambia los niveles, es decir, hay una acumulación muy fuerte de puts en 4.000, ¿vale? Si nosotros vemos que disminuye mucho ese muro de 4.000 y se pasa a 3.800, ¿vale? ¿Qué significa? Que la gente ha hecho pasta con los de 4.000, pero sigue pensando que el mercado es bajista y ha pasado sus puts de 4.000 a 3.800. Eso es un signo bajista. Y eso también es una ventaja. ¿Por qué? Porque si tú estás operando el mercado, ver ese cambio de dónde está la call vol y la put vol también es importante. Pero eso ya para la semana que viene no, porque tenemos una reunión del grupo nuestro de trading donde estamos juntando diferentes cosas, ¿vale? Pero la semana siguiente lo vamos a ver. Y luego, el vencimientos importantes dominado por puts o vencimientos importantes dominado por calls. ¿Por qué? Porque eso está... Greg, eso está deshaciendo, sí. Pregunta Mikato que ¿cuándo puede empezar a ser importante el efecto de charm? Y dice, una semana a vencimiento 2. Yo te diría que los últimos 48 horas. Porque el último tercio, ¿no? el charm sí. Es algo continuo, porque es tiempo. El tiempo es constante, ¿vale? Pero si dices, ¿dónde tiene una importancia importante? Pues si tienes un vencimiento de viernes, ¿vale? Y tienes una hostia el jueves y ha parado el mercado, ahí el charm, de repente ves que para el mercado, como que algo pasa raro, toc, 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 y empieza a rebotar. ¿Por qué? Porque el charm es el iniciador del mecanismo. El charm antes, hombre, hay unos gráficos donde dicen del charm y del volna, dependiendo de los tracks. También depende de cuánta gamma tienes en el mercado, ¿vale? Porque si tienes muchísima gamma, es decir, tienes muchísima gamma dominado por los puts, el charm puede empezar a funcionarte antes. ¿Por qué? Porque todo lo que es fuera de dinero a 4 o 5 días vista, ya te lo está eliminando. Aquello tiene que bajar. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que en 4 días bajes 400 puntos empiezan a bajar. Entonces el charm te mata todo esto. Pero depende todo del tamaño de la gamma. ¿Por qué no se puede y por qué no podemos vender una solución de cómo utilizar el banda o el charm? Porque si el mercado está dominado, por ejemplo, por calls, pues el efecto del charm no es tan fuerte como en el efecto de los puts. ¿Por qué? Porque el charm que te inicia una reducción de la volatilidad no te afecta tanto. Entonces, claro, ¿por qué nos va a ir? Si el gamma es bastante equilibrado en un punto donde a ver si tenemos por aquí un gráfico
no creo que lo hemos puesto, ¿vale? Pero lo tenía aquí al principio, este punto, ¿vale? Si el mercado cuando está aquí, ¿vale? Aquí vemos que el efecto, ¿vale?, sobre el banda casi no hay. ¿Vale? Si el mercado de golpe te baja de 4.300, te baja aquí abajo, pues la diferencia del paso de tiempo, porque esto es dependiendo de los días al vencimiento, ¿vale? Pero si este día es al vencimiento, si esto es un día, pues aquí el efecto es grande. Lo que te va a matar. Porque normalmente este gráfico, este verde, al día siguiente lo tienes así. Al día siguiente te acercas más al vencimiento. Entonces, no hay una solución. Nosotros lo que hemos observado en bajadas fuertes, yo te diría que el máximo de aceleración para abajo es para el vencimiento o el cierre del miércoles, ¿vale? Y luego el charm empieza a trabajar y ya se empieza a buscar el rebote. ¿No, Francisco? Sí, hay que hacerlo ahí cercano a tiempo. Porque si no se pierde ese efecto. Aquí vale, adelante. Aquí hemos traído bastante gráficos así interesantes, que son los ratios, ¿no?, de qué domina el mercado, el put o el call. Y entonces eso ellos lo llaman deltas. Es que lo que ocurre con el indicador, el put call, pues simplemente dice el número de put dividido por número de calls. Y entonces con eso dice, hay más puts que calls. Y dice, sí, pero eso no es del todo válido, porque si tú las put las tienes muy alejadas de dinero y las calls las tienes en dinero, pues realmente las call, aunque tengas menos, tiene más importancia. Entonces manejan un indicador que es no utilizar la put y la call como tal, sino el delta que tienen las puts y el delta contra el delta que tienen las call. Entonces es un indicador bastante más ajustado a la realidad, porque si tú tienes las put muy en dinero, tendrá mucho más delta. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento, en este gráfico que ponían, el ratio del delta de las calls sobre las puts está en mínimos. Es decir, que hay muy poquitas calls en relación a las puts, pero no solo a nivel numérico, sino a nivel de delta. Entonces, eso significa rebotes. Y eso es lo que estaban esperando. Luego aquí tenemos otro indicador que ellos hacen todos los días, ¿vale? Eso está además publicado, donde ellos comparan lo que es el movimiento de la acción. Es un indicador en tiempo real que lo que marca es, bueno, es una forma de utilizar también otra ventaja más de las opciones, que no solo es lo que estamos diciendo, sino que realmente estás moviendo el mercado, estás posicionándote en el mercado. Entonces, sabiendo dónde están las opciones, en qué strikes y todo eso, te dan ideas de soportes y resistencias. Pero más aún, lo que aquí marca es si hay un aumento del delta de las calls, un aumento o disminución, pues sabes, pues están comprando calls, están vendiendo puts. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico tienes la línea negra, que es el precio de la acción, y luego tienes la línea esta marrón, lo que pone las call, que esta lo que te dice es el delta de las calls. Entonces, cuando sube, dice, pues, ¿cómo sube el delta de las calls? Pues comprando calls. Entonces, cuando sube es que están comprando calls. Cuando baja, están vendiendo calls. Entonces, a veces incluso anticipa movimientos. Y luego el put igual, cuando baja es que están comprando puts, están poniéndose negativos, están teniendo un delta negativo en esa posición. Y cuando sube es que están vendiendo puts. Entonces con esto te orienta a cómo las opciones están descontando el mercado. Porque si operáis en opciones y veis cómo funcionan con los movimientos, es curioso, porque cuando hay un movimiento fuerte, en el inicio del movimiento las opciones ya descuentan no solo ese movimiento, sino pueden descontar bastante más, mete más volatilidad. Y luego sigue bajando, las opciones van en lo mismo. Y dices, ¿esto qué pasa? Entonces las opciones dan pistas, hay gente profesional ahí, entonces cuando hay un movimiento, pues a lo mejor le meten más o menos. El market maker que está dando la cobertura dice, pues mira, esto se va para abajo, pues voy a meterle una sobreprima de un 10% para que entre, y la gente entra. Entonces, todo ese tinglao que tienen montado es donde hay ventaja, pero es ventaja de profesionales, que hay que ir viéndolo. Entonces, en eso es lo que estamos intentando verlo. Eso va unido, pues, bueno, lo comenta Mikato también. Dice, yo veo que tiene sentido y esto explica cosas que antes no le veía lógica.
pero ahora se la veo. Pero como todo nunca es perfecto y no es el santo grial. Es que es eso mismo. Claro, es que Mucha tú lo que no puedes buscar que esto ahora te solucione la vida de que ahora tú vas a acertar los mínimos, los máximos y la tendencia del mercado. No, lo único que si tú ves un soporte y si lo miras, oye, coño, ese soporte coincide con el soporte que tengo en mis gráficos. Además, coincide con las opciones. Y además ves que el mercado baja hasta ahí y sabes que hay un vencimiento muy importante de opciones en 2 días. Y ves que el mercado está dominado por puts. Pues entonces tú dices, ya le he añadido algunos factores más a mi estrategia que me puede dar esa ventaja de que el mercado pare ahí. Luego, por supuesto, lo que estamos hablando esta mañana con Fran, de que estos indicadores, y creo que el anterior, ¿no? ¿no? Que el mercado baja, la línea negra, el mercado baja, la línea marrón esta que venden calls, la línea azul que vende puts, Que compran puts. Que compran puts. Es que claro, es que está bajando. ¿Qué hace la gente cuando el mercado baja? Compra puts, vende calls y vende acciones, que esto es lo que hace un mercado bajista, ¿no? Eso es como, no sé si muchos de vosotros conocéis el delta, ¿no? El delta del mercado, me refiero a cuando operas futuros, hay gráficos que te dicen si la gente compra o si la gente vende, compra contra el bid o vende contra, o está posicionado, ¿no? Entonces, claro, si el mercado empieza a subir es que la gente está comprando a mercado. Y si compra al mercado, la delta normalmente se convierte en delta más importante, pero es lo que está haciendo el mercado. Lo que sí que es interesante es ver, digamos, divergencias, ver donde por ejemplo, el mercado, aquí, por ejemplo, se ve claramente que, digamos, en las calls no hay ningún movimiento, ¿no? Y la gente están vendiendo puts. Y la gente está vendiendo puts. ¿Por qué? Porque el delta de los puts vemos que se pasa positiva. ¿Vale? Aquí te indica decir que está. Entonces, ¿qué hace el mercado? Pues si vendes puts que tú tienes comprados, el market maker te da contrapartida y empieza a comprar el mercado. Entonces, de calls aquí no tenemos ninguna actividad porque se queda bastante cerca de cero, pero vemos que desde el inicio de la sesión, ¿vale? Desde el inicio de la sesión, como que estaban vendiendo puts y eso puede ser una sesión que esté apoyada por el movimiento del mercado. Nosotros estamos aún valorando la posibilidad de que esto sea una ventaja intradiario. ¿Por qué? Porque nosotros no somos operadores intradiarios. Nosotros preferimos y hemos visto una ventaja cuando el VIX estaba por debajo estaba en esta zona de 25, entre 23 y 30, digamos, hemos visto que la volatilidad es una volatilidad media alta. La ventaja lo veíamos en que el mercado se movía de una zona a otra zona. Es decir, no se quedaba por en medio. Entonces, con apuestas a 2-3 días vista, teníamos un ratio de acierto bastante importante. Pero claro, en el momento que la volatilidad se te ha ido fuera, se ha ido por encima de 30, los movimientos ya eran, digamos, más locos y no eran tan direccionales, no eran de un punto a otro, sino se pasaba soportes y resistencias. Y como lo operábamos con opciones, digamos, o con estrategias muy cuadriculadas, es decir, con muy poco de perder y con duplicar o triplicar lo que estábamos buscando, pues ya no te sirven. Y ahí déjame, una cosa que ha comentado Fran, quería haberla comentado antes, que él dice, ha comentado, ¿no? Dice, el mercado de opciones, ¿no? Es como que parece que está bien cotizado, ¿no? Como pasan cosas, o sea, digamos, el precio, ¿no? Yo esto se lo he leído bastante a Ben Ifer en varios hilos, que yo lo que he deducido es que las opciones están la mayoría de las veces bien cotizadas de precio, porque me acuerdo que le leí un hilo en el que hablaba de gente que hacía una financiación para hacer una posesión, o sea, pensando que tenía una ventaja y explicaba que no. También explican, que es un tema que quiero tratar un día en el Stonks, que esto de vender opciones contra y si me la ejecutan entro más barato y tal, que no.
que lo tienen estudiado y que tampoco es, ¿no? Y la primera, o sea, lo primero que he deducido, tengo que encontrar los hilos, es que las opciones en general están bien cotizadas, ¿no? El precio que encuentras. Y de ahí por eso ellos también utilizan el mercado de opciones para, mediante derivadas y cosas, o sea, sacar todos estos datos. Y ahí, que antes he visto que preguntaba qué más da o qué das más, que siempre me lío. Si vais al perfil de Cem Karsan en Twitter, en su hilo, o sea, el primer tweet que tiene fijado tiene un PDF en el que es bastante denso, o sea, yo me lo he tenido que leer varias veces, explican un poco, el limoncito explica cómo se sacan estas cosas, ¿no? Y hacen una derivada de una derivada en base a unas posiciones, o sea, que es también... Eso, no, lo que lo he leído que lo ponía, que más da, decía, y no se sabe realmente lo que tiene el libro. No, esto es toda una deducción en base a unas posiciones de las que se inducen otras posiciones y de ahí otras posiciones. Pero todo partiendo de que, de momento, el mercado de acciones normalmente está bien cotizado. Es lo que yo les he sacado en varios hilos, tengo que recopilarlo y un día en el stock lo hablaremos. Yo te digo que ¿por qué dedico tanto tiempo al movimiento de este mercado y al movimiento de esos factores? Y te digo mi ventaja, ¿vale? Es decir, donde yo veo la ventaja. Lo que tú has dicho y todo el mundo está de acuerdo, que las opciones normalmente están bien cotizadas, ¿vale? Market maker está al mercado tranquilo y las volatilidades que él cotiza coinciden con las volatilidades de todo el mundo y todos los market makers tienen la misma volatilidad. Pero, y eso lo he visto, y mi idea viene un poquito del mercado de materias primas, traspasado al mercado de índices y luego viceversa, porque todo lo que nosotros queremos hacer es traspasar todos esos conocimientos al mercado de materias primas. Pero volviendo al tema, ¿dónde cambia? ¿Dónde puedes tener tú una ventaja? La ventaja se obtiene en un mercado mal cotizado. Muy bien, Greg, ahora me has explicado todo lo que quería saber. Pero, hombre, por supuesto, la ventaja existe cuando algo está sobrevalorado o infravalorado, tú te das cuenta y lo puedes cotizar, ¿no? Y además cierras, y luego se cierra el gap. ¿Cuándo ocurre ese desequilibrio? Ese desequilibrio ocurre cuando alguien tiene una necesidad urgente. ¿Cuándo sube mucho la volatilidad? Cuando la gente se acojona porque meten un dron contra las instalaciones de Aramco y todo el petróleo empieza y se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita comprar esa volatilidad o vender esa volatilidad. Entonces, esas apuestas irracionales de miedo a muy corto plazo hacen los desequilibrios. ¿Vale? Hemos visto en el mercado creo que era maíz, ¿no, Fran? Que de repente hay una noticia que es el VASD y las opciones semanales del vencimiento a 2 días cotizaban una volatilidad, ahora os digo una barbaridad, de 40 respecto a la de una semana plus, es decir, teníamos vencimiento de viernes, o 3 días. Era 3 días, la noticia estaba el miércoles, teníamos vencimiento de viernes actual y el viernes que viene. Y tío, de repente, ves que, digo, no, eso no puede ser. ¿Cómo coño me vas a cotizar en una volatilidad de 40 respecto a una de 20 en una semana de diferencia? Porque hay un informe muy importante. Entonces, ese diferencial de skew de volatilidad, esa necesidad de la gente de apostar o de cubrir su cartera ante un evento inesperado que puede venir de una noticia, de un informe, de no sé qué, hace un desequilibrio en el mercado. ¿Cómo lo he trasplazado o cómo lo he pensado yo trasladar esto al mercado del SP o de las acciones o como que de los equities? Pues los vencimientos semanales digamos, en el SP están creando esas necesidades de apuesta, de hacerse rico, de cobertura, de las típicas apuestas de que voy a vender a un día porque yo quiero que me ingresen a un día. Por eso está haciendo que toda esta gente que apuesta a muy corto plazo es ineficiente.
comprando y vendiendo opciones, digamos, pagando un sobreprecio. ¿Qué hemos observado con Francisco? Que muchas veces, la volatilidad de un miércoles o los precios de un miércoles respecto a un viernes o de unas mariposas direccionales o unas mariposas fuera de dinero, es que dan ventaja. ¿Por qué? Porque dices, este precio me está diciendo de que algo está mal valorado hoy o dentro de 3 días. Y realmente nuestro enfoque ahora a operativa de este tipo, y donde además le puedes sumar los efectos del VANA y del Charm, es donde nos crea la ventaja. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia. ¿Dónde hay ineficiencia? A muy corto plazo. La ineficiencia no existe más de una semana. ¿Por qué? Porque todos los algoritmos de Wall Street te lo van a arbitrar. Tú no puedes tener una ineficiencia durante medio año. Pero una ineficiencia el miércoles respecto a viernes la puedes tener. Y además sabes que el viernes hay un vencimiento y deberían vencer estos puts y no empiezan a vender, y tú dices, vale, ¿qué posibilidades tengo? Pues tío, tengo las posibilidades, la ineficiencia lo veo hoy, lo tengo hasta viernes, ¿no? Pues tío, como van a vencer los puts, debería tirar el mercado por arriba porque el gamma es muy fuerte, negativa. Entonces eso, el charm me ayudará, el paso del tiempo hasta viernes me ayudará a que active todo esto. Entonces a lo mejor una estrategia de rebote, si toca este mínimo y tiene muchas ventajas. Pues eso es lo que nos ayuda. Pero esa ventaja de malvaloración de las opciones a muy corto plazo por apuestas direccionales o por cualquier cosa, creo que es la ventaja que existe en todo el chiringuito este que hay aquí. Sí, vamos a las preguntas, que quedan algunas preguntas Vale. Mira, comenta que Esmada dice que la Vanna, como la gamma, también puede ser 10, tío. y negativa. Y es bastante importante conocerlo. Dice, y esto lo podemos liar hasta el infinito. Todo esto tiene mucho, pero que mucho sentido, y el que no lo vea está ciego. Lo del Vanna, si por ejemplo vas a la diapositiva 12, que la tienes tú a lo mejor a mano, pues se puede comentar ahí un poquito. Es que realmente todos estos modelos, pues es la 12. Sí, aquí, ¿Eso? aquí lo que marca el Vanna, bueno, el modelo Vanna, pero el eje de la izquierda es el delta. Entonces lo que te marca es la variación del delta con respecto a la volatilidad. Entonces, viendo en el precio dónde está, pues hace una estimación para ver el delta que va a haber. Entonces lo que realmente nos interesa es el delta y las variaciones que puede haber el delta con la volatilidad, que es el Vanna, o con el tiempo, que es el Charm. Entonces, con esto lo que hace es que cuando el precio va a un nivel, estimas una volatilidad, y entonces con esa volatilidad estimas el delta que tienes, y entonces vas viendo qué cobertura tiene que dar el market maker. Entonces, eso es importante conocerlo y hay que manejarlo. Entonces, para eso hay que trabajar este tipo de modelos. Nos comentaron el otro día también en lo de Bonna, se habló de Bomba, que es la variación del Vega con respecto a la volatilidad. Entonces, eso pues no está modelizado aquí en SpotGamma, donde lo miramos, y tampoco hemos visto que esté modelizado para trabajarlo. Entonces, es que ya son variaciones que, bueno, podía estar incluido en esto que hemos visto del Vanna, pero ya no es algo que queramos complicarlo demasiado, porque es que además lo de la volatilidad ya es compleja en sí. Entonces, la volatilidad, cómo varía la Vega, que es la volatilidad del subyacente, con respecto a la volatilidad, pues es que el que sea capaz de hacer eso, pues no sé si luego tendrá utilidad. Realmente el VOMA es una medida de riesgo, ¿vale? Porque para todo el mundo que opera volatilidad, el VOMA te va a decir cuánto va a variar tu volatilidad, ¿vale? Es decir, te está diciendo la aceleración de la volatilidad. Entonces, si tú eres un vendedor de opciones, ¿vale? Es decir, corto de volatilidad, tú prefieres tener un VOMA pequeño. ¿Por qué? Porque el VOMA te va a decir lo que va a variar el Vega, y si tus variaciones de Vega respecto a la volatilidad son muy grandes, es decir, cada movimiento de 1% en la volatilidad implícita a ti te supone un X, pues no quieres. Entonces realmente el VOMA, más que un indicador,
o más que algo que te puede dar una pista, porque la acumulación del banda, el charm, el gamma, te están dando pistas de lo que puede perder, ¿no? Porque en el gráfico ese que veíamos, realmente ahí la V nos dice para la siguiente expiración, es decir, para la siguiente expiración realmente el VANA es mucho más pequeño. Entonces, el mercado tiende a perder esto. Entonces, el VOMA no te dice nada de esto. El VOMA lo único te dice cuánto riesgo tienes. Comenta Gonzalo, dice, vale, ahora entiendo estas vueltas casi en V cuando el mercado baja a lo bestia, porque llega al punto importante de puts y porque cuando sube lo hace con más tranquilidad después de una subida importante. Sí, bueno, lo hemos comentado, cuando baja muy fuerte, entonces llega a una zona en que bueno, a lo mejor hay mucha cobertura de puts y lo que hacen es que le dan monetizar. Dices, yo esta put ya he sacado mucho dinero, voy a sacarlo y espero que rebote. Entonces, el espero que rebote es que como compras muchas puts, el market maker al final se ve obligado a subir. Hay otro matiz importante ahí, que es que los market makers también se cubren. Un market maker no puede permitirse que en una noche pues resulta que haya un gap fuerte de apertura o eso, y entonces que pierda hasta la camisa, ¿no? Entonces, el market maker también tiene zonas en las cuales él se está protegiendo. Entonces, a veces que lo ves, hay modelos de estos que vemos, y dices, mira, a partir de aquí parece que aunque estamos con gama negativa y estamos bajando y tal, pues hay un punto en que para. Y los modelos te marcan puntos en que dices, no, aquí está la única explicación es que el mercado o el market maker está suficientemente cubierto como para cuando llegue a ese punto bajo, él tiene que comprar, porque ya ahí ya no necesita vender, él está cubierto, entonces ya está entrando en funcionamiento su propia cobertura, entonces sube. Y luego también el delta se te mete muy en dinero y entonces ya no necesitas cubrirse. No, las variaciones son cada vez más pequeñas. Eso es otro matiz, sí, sí. Y luego resulta que cuando el mercado ha subido, pues ya llega un momento en que ya el gamma del market maker, que estaba en negativo en la zona baja, pasa a positivo por la posición de las opciones. Y en ese momento, ¿qué significa? Que cuando sube, el market maker empieza a perder. Entonces, ¿cómo se cubre? Vendiendo. Y al revés, y cuando baja, ¿cómo él pierde también? Porque va con gamma positivo. Gamma positivo es que si sube, mi delta sube, entonces para cubrir esa posición tengo que vender, y si baja, mi delta baja, porque el gamma es positivo. Claro. Depende de la pendiente, depende de la pendiente que tiene el gamma, su necesidad puede pasar de tengo que comprar futuros a tengo que vender futuros. La zona de cambio de gamma, eso es lo que ocurre. Entonces, cuando llega ahí, dice, voy apoyando al mercado. Cuando sube, el market maker tiene que comprar. Cuando hay una zona en que cambia su gamma de negativa a positivo, en ese momento dice, no, aquí ya no tengo que comprar. Aquí sube, yo tengo que vender. Entonces, el mercado en ese momento para. Entonces, puede tener algo de fuerza, pero el market maker lo va a ir frenando. Entonces, ahí porque dependiendo de sus posiciones, dependiendo de la inclinación que nos sale del banda y de las posiciones, puede llegar a un equilibrio de mercado donde si baja también tiene que comprar, si baja empieza a comprar y si sube empieza a vender, y tú dices, pero es que me has dicho 2 horas totalmente lo contrario. Sí, porque llega en un equilibrio, lo que dice Fran, donde se equilibra, donde en vez de acelerar el movimiento, es decir, el movimiento por abajo lo acelera y el movimiento por arriba lo acelera, empieza a compensar el movimiento. Y eso es todo por las opciones que estiman que tienen en su cartera. Comenta que es Mada, eso dice, lo decía porque lo de solo vender o comprar futuros que lo hacen de muchas formas. Dice, claro, es que un market maker no es alguien que totalmente automatizado, que hace las cosas siempre de una forma y tal, no, tiene su manejo y tal, y tiene su protección, como ya hemos comentado, y tiene sus zonas en las que dice, voy a partir de aquí no voy a perder, y no lo hace todo en el mismo momento, sino que a lo mejor dice, bueno, pues voy a dejarlo cerca de fin de día, o me marco ciertos puntos, o me marco ciertos niveles, porque si estuviera cambiándolo en todo momento, seguramente perdería dinero, entonces tendrá que tener sus zonas. Hay otra cosa que también vamos a ver eso ya interno, pero vamos a ver el tema de las dark pools, las negociaciones internas de grandes participantes en el mercado, que entonces también juegan a veces con eso, y eso no lo estamos viendo aquí, que a lo mejor la forma de cubrirse es dentro de una plataforma cerrada interna, porque su volumen es muy fuerte, pues ahí compran y venden. Entonces eso, aunque está cerrado, tienen la obligación de publicarlo. Entonces hay muchos factores. Entonces esto de aquí es una simplificación que vemos que hay puntos que es que por simplificación y tal funciona, que no da problemas, pero hay muchas otras cosas alrededor. Y hay muchos puntos donde no hay ventaja.
También. Y hay muchos puntos, y lo que tenemos que entender, que hay muchos puntos en este mercado, y lo que comentamos en el grupo, que vamos días que no vemos nada. ¿Qué se puede hacer? No hacer nada. Si tú no tienes si nosotros no vemos la ventaja, operar no tiene sentido. Es lo mismo que las materias primas. Que ahora hay poca ventaja en el mercado de materias primas mediante estacionalidades y mediante spreads. Pues no lo operes. Espérate porque volverá tu tiempo. Pues nada, señores, yo creo, ¿hay más preguntas? Yo creo que no hay más preguntas. No. Comenta que Smada dice que se puede hacer el mismo modelo de gamma para Banna. Digo, pues bueno, claro, es que eso es lo que hemos visto, que realmente el Banna es la variación de delta con respecto a la volatilidad, y entonces es ese modelo, es entenderlo. Es el mismo, sí, es casi el mismo modelo, sí. Dice Mikato, dice, parecido al uso a eso uso el el VVIX y divergencia respecto al VIX, pero es otro indicador más. Sí, en todo lo del trading, independientemente de esto y en general, pues es trabajar con ventajas. Tú tienes una sola ventaja, pues bueno, difícil, pero si vas uniendo muchas ventajas, pues tienes más probabilidades de ganar el mercado. Entonces, esto es una ventaja más que en algún momento pues no es ventaja y en otros momentos pues es una ventaja muy clara. Entonces, también consiste en saber cuándo realmente puedes utilizarlo, que es lo que intentamos trabajar en el grupo. Y nosotros lo que nos indica un poquito es la situación del mercado y la estrategia a utilizar. Porque no es tú cuando el mercado está dominado por puts, ¿vale? Y el gamma es muy negativo y sabes que el market maker cuanto más baja el mercado, más tiende a vender, pues lo que suelo decir, no vendas verticales, ¿vale? Sino, creo que hay más ventaja, es decir, no vendas verticales puts. ¿Por qué? Porque como la necesidad de cobertura o la necesidad de venta de futuros es muy fuerte cada vez que bajamos, ¿vale? Que te barre esa posición y que llegues a stop, tiene más probabilidad que a lo mejor intentar buscar un rebote. Porque dices, si llegamos a un punto y empieza a subir, como en la subida tengo reducción de volatilidad, además el charm me está ayudando, comprar una call spread puede llegar a tener más ventaja si lo posicionas bien que vender una put spread. ¿Por qué? Porque si por algo no para el mercado, tu pérdida de la call spread es bastante pequeña respecto a lo que te puede sacar el stop en la put spread. Pero si tú dices, ¿y si estoy en un gamma tranquilo? Pues tío, si estás en un gamma tranquilo, puedes vender put spreads. ¿Por qué? Porque la aceleración del market maker, si el mercado baja para abajo, pues no tiene tanto sentido. No sé si me entiende. Es decir, diferentes estrategias en diferentes entornos de mercado. ¿Qué necesitas saber? Saber en cada entorno de mercado más o menos qué va a ser el comportamiento del market maker. Señores, me he liado. Yo no me he dado cuenta que han pasado 2 horas, tío. Sí, las 10 son ya. Joder, tío. Vámonos, señores, que vamos, que esto... Una cosa, sí, vamos a cerrar, pero ¿a qué más da que el otro día nos dejaba las casualidades, ¿no? El otro día decía, oye, ¿por qué no hacéis bomba y beta, no? Y al día siguiente poníamos un tuit, ¿te acuerdas? De Cem Karsan, que estaba explicando el mercado, lo comentamos en el grupo, y el último tuit el tío ponía bomba y beta, y digo, ya estamos ampliando. Sí, pero realmente son o por ahora son de segundas derivadas, porque realmente el bomba es segunda, que no es que no nos dé ventaja, sino realmente lo que nos dice es el comportamiento de riesgo de la cartera. No, si no, no lo decía por el tema de que ya con las que estamos comentando hay bastante, ¿no? De repente suenan 2 más y dices, bueno, vamos a pasar de estas. Y de repente sí, una de las referencias ya las empieza a mencionar y es como dices, vale, venga, otro charquito. Pero bueno, era la yo creo que ahora tenemos, y todo el mundo viendo estos 2 webinarios que hemos hecho, la parte 1 y la parte 2, falta la parte de los muros, un poquito de definir los muros y decir lo que hay en los muros, ¿vale? Ahora es empezar a sacarle partido o ver cómo varía. Porque igual dentro de 6 meses el volumen de las opciones
porque el mercado se vuelve tan tonto, está bajando y todos estos efectos se reducen. Por ejemplo, nosotros vemos que ya respecto al final del año pasado, a este vencimiento de ahora, a los vencimientos de ahora, por ejemplo, los vencimientos semanales han dejado de tener tanta importancia. Nos estamos centrando más en vencimientos de final de mes, por ejemplo. Cambia el mercado. Pero claro, las opciones es una cosa que siempre van a estar ahí y siempre van a dar su partido.